Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. El siguiente relato que envío no es una que me haya pasado a mí de primera mano, pero sí es una que me contaron y quien lo hizo es el protagonista de ella. En junio del año 2023, una brigada médica de la que formaba parte César, un colega de trabajo, fue asignado a un municipio de la Sierra de Durango para servir brindando servicios médicos a las comunidades vulnerables. Aquel lugar era un sitio de calles empedradas y de casonas antiguas, donde la neblina bajaba temprano y la iglesia de piedra dominaba toda la plaza. La iglesia era una estructura vieja, con puertas de madera oscura, columnas erosionadas por el tiempo y un campanario que alzaba por las noches. En esa ocasión, ya noche de domingo, después de haber estado todo el día brindando servicios médicos, César, así como otros colegas, estaban ya descansando. Y era algo tarde cuando César salió a comprar algunas botanas y dulces. Serían aproximadamente las 8:30 de la noche cuando él salió de aquel lugar que se estaba quedando. Para llegar a la tienda desde el hotel debía cruzar los portales de la plaza y pasar frente a la iglesia principal del pueblo. A esa hora el aire que recorría era frío y el pueblo tenía un silencio de esos que pocas veces se escuchan cuando uno está en la gran ciudad. Mientras César caminaba rumbo a la tienda, dice que pasó cerca de la iglesia principal del pueblo. Al llegar a ella, vio a un hombre de pie en la banqueta frente a la puerta del templo. Su silueta resaltaba gracias a la luz que estaba en las calles, dejándolo ver claramente. César lo saludó con un movimiento de cabeza, y el hombre respondió con voz grave aquel mismo saludo. Sin embargo, en el mismo momento que César pasó, aquel hombre le habló nuevamente, a lo que César paró su andar y volteó a verlo. Aquel hombre se trataba de un señor de unos 60 o 65 años de edad, que no vistaba ser diferente a cualquier hombre del pueblo. Este hombre le dijo a César que si por favor le podía ayudar con una encomienda. César le dijo que sí. ¿En qué podía ayudarlo? ¿Podrías hacer una oración por mí dentro de la iglesia?, preguntó aquel hombre mayor. César quedó algo confundido, ya que le pareció raro aquella petición, pero supuso que el hombre tenía problemas visuales y que quizás no podía ver bien por la noche. La puerta está abierta y sin problema puede entrar usted, le dijo señalando la entrada de la iglesia. Sin embargo, el hombre le respondió: yo no puedo entrar, a la vez que lo hizo con una sonrisa bastante forzada. César entonces pensó que quizás aquel hombre podía ser algún tipo de discapacitado que le impedía poder moverse bien, y por ello no podía entrar a la iglesia. Al ver eso, le dijo al hombre que sí, si él gustaba, él podría hacer la oración en nombre del Señor dentro de la iglesia. ¿Qué quiere que le rece?, le preguntó César. En ese momento, aquel extraño hombre sacó de sus bolsillos y le extendió un papel doblado a César. Cuando César lo tomó, sintió un escalofrío recorrerle su espalda y tenía una extraña sensación como de alguien diciéndole que no lo hiciera. Sin embargo, entró a la iglesia para hacer la oración que el hombre mayor le había pedido hacer por favor. Con paso lento, César llegó hasta el atrio y sacó aquel papel para ver la oración que debía hacer. Pero cuando la leyó se quedó horrorizado porque lo que ahí estaba escrito, lo que decía aquel papel doblado y arrugado de mala manera, no era una oración divina. Ese papel tenía una oración al demonio, una llena de blasfemias y palabras raras. En ese momento a César se le enchinó la piel. Aunque no era particularmente religioso, no quería tener nada que ver con aquello, así que mejor rompió el papel y decidió salir de la iglesia de inmediato. Cuando este salió, vio al hombre y le dijo que no iba a hacer nada de eso, a la vez que le entregó los pedazos de papel al hombre. Los ojos de aquel desconocido se tornaron oscuros, llenos de odio. Su mirada parecía perforar a César, quien sentía que algo se deslizaba en su cuerpo, como si lo observaran, pero por dentro. César tragó saliva y siguió su camino a la tienda, pero cuando volvió de nuevo hacia la iglesia, este hombre ya no estaba.
Eso sin duda fue tan extraño porque no tenía más que unos segundos que lo había visto. Y ahora él, ahí donde estaba parado enfrente de la iglesia, ya no estaba. Había desaparecido así como así. Después de eso, César pasó a comprar lo que iba a buscar a la tienda y regresó al hotel. Nuevamente pasó enfrente de la iglesia, pero en ese momento se le cayó una bolsa de frituras. Al agacharse para recogerla, se percató de una sombra que se veía cerca de la iglesia. Al levantar la mirada, César se dio cuenta que se trataba de un enorme perro de color negro, de ojos brillantes, muy parecido a un Doberman, que lo observaba fijamente. Este perro no estaba allí antes. Él vio a todos lados antes de pasar por la iglesia y ese mendigo perro no estaba. Solo apareció de la nada. El perro gruñó y se adelantó levemente. Se quedó parado viendo a César, quien sintió que su cuerpo se tensaba. Rápidamente César buscó una piedra o algo para defenderse en caso que ese enorme perro quisiera atacarlo, pues este lo iba encerrando lentamente. César iba caminando hacia atrás y el animal avanzaba también. Sus patas apenas hacían ruido con el empedrado como si fuera muy sigiloso. En ese momento César se vio acorralado, pues quedó justamente pegado contra la pared de la iglesia. Curiosamente dice que cuando él tocó la pared de la iglesia, aquel perro dejó de moverse. Solo lo miraba expectante desde lejos, como si esperara algo. César entendió entonces que mientras tocara una parte de la iglesia, aquel perro no podía hacerle daño. Así que empezó a caminar de regreso al hotel sin despegar su mano de la pared de la iglesia. Mientras lo hacía, dice que escuchó claramente cómo una voz le habló, y ésta le dijo: Alguien aceptará. Siempre tienen un precio. La garganta de César se cerró. Sus piernas reaccionaron antes que su mente, y cuando llegó al borde de la iglesia, sin más, corrió sin mirar atrás. Alcanzó los portales y se detuvo solo cuando estuvo junto a algunos locales abiertos. Se giró para ver hacia atrás solo para percatarse que ese perro estaba sentado. Estaba ahí mirando a la puerta de la iglesia. Luego lentamente giró la cabeza hacia él. César sintió una presencia detrás. Se giró de golpe y vio al hombre de antes frente a la iglesia, en el mismo sitio que lo había visto en un principio. César, temblando, se apresuró al hotel para estar a salvo después de lo que había visto, pues no pude explicárselo. Esa noche dice no pudo dormir, y no fue sino hasta varios días después que contó lo ocurrido. Lo hizo a una funcionaria de la presidencia con la que estaba laborando. Ella quedó intrigada y le dijo: Ese hombre es un nahual. Suele aparecérsele a los visitantes. Y la oración que te pidió decir dentro de la iglesia era un pacto. Si lo hubieras dicho en la iglesia, habrías entregado tu alma al demonio. Y de este modo hubiera sido una ofrenda para que ese señor que es un nahual pudiera seguir manteniendo sus poderes. César sintió que el aire se volvía pesado. Incluso esa noche soñó con la iglesia, con el perro y con la oscura silueta de ese hombre. En el sueño escuchó un murmullo en su oído, una voz que no era suya, pero que le hablaba dentro de su cabeza. Aún puedes aceptar. Te envío un gran saludo desde Bolivia, el lugar de donde nace esta historia tan extraña y paranormal. Mi nombre es Carlos, y es la primera vez que me un relato a un canal de este tipo. Ojalá este sea tomado en cuenta para ser publicado, ya que sería bueno que la historia de mi abuelito Cristian pueda ser conocida también. Mi abuelo siempre nos contaba historias de cuando fue médico voluntario en un pequeño pueblito de Bolivia, allá en las montañas de Potosí. En un principio pensaba que las cosas que me contaba eran muy exageradas, pero hubo una que siempre la contaba con un tono diferente, como si al recordarla volviera a sentir el miedo en los huesos. A esa historia él siempre la mencionaba como la epidemia de los rojos. Esta historia ya tiene sus buenos años que me la contó, pero me la sé muy bien.
Mi abuelito contó que hace muchos años, allá por los años 80, fue enviado a un pueblito que se llama San Lucas, que estaba metida entre los cerros, donde el frío era un hueso más al cuerpo, y la niebla se metía hasta la rendija de las casas de lodo que estaban por toda la población. En ese lugar la gente era callada, pero respetuosa. A mi abuelito lo veían con curiosidad porque no era común que alguien de fuera viniera a atenderlos. Casi siempre, para que los pobladores pudieran tener ayuda médica, tenían que salir del pueblo y llegar hasta la ciudad donde serían tratados. El centro médico era chiquito, una casita con 2 cuartos, y con suerte llegaba medicamento una vez al mes. Sin embargo, mi abuelito se las ingeniaba para que las cosas fueran saliendo bien y hacía todo lo que podía con lo que tenía. Durante unos meses todo estuvo bien en el pueblo de San Lucas. Sin embargo, todo empezó una tarde cuando se empezó a correr el rumor de que una enfermedad extraña se estaba propagando entre la gente. Aquello no era una gripe, no era una neumonía, pero los que la tenían se ponían pálidos, temblaban de fiebre, y lo más extraño es que pasados 2 días después de que presentaban los primeros síntomas, estos se ponían de color rojo. Toda su piel, desde los pies hasta la cabeza, se tornaban de un tono rojizo, como si estuvieran cubiertos de pintura o algo que no tenía explicación alguna. Los primeros infectados fueron un par de hombres que se presentaron al centro médico ya con la piel rojiza. Mi abuelito trató de resolver la problemática de aquella tonalidad, pero era complicado, pues no parecía ser algún tipo de infección o de alergia, mucho menos un padecimiento dermatológico. De esos 2 casos pasaron a ser más de 6 casos donde hombres y mujeres adultos tenían este extraño mal, pero al paso de los días, su piel se tornaba de color rojo que hasta en ese momento no parecía ser mortal, pero había que investigar qué estaba pasando en el pueblo. Por si las dudas, mi abuelito improvisó una clase de traje aislante en caso que esa pandemia fuera contagiosa por tacto o por vías respiratorias. De igual manera insistió a los pobladores de San Lucas que evitaran tener contacto con los infectados por si acaso. Cuando mi abuelito hizo su investigación a los 6 infectados, que sabrá Dios cómo es que se contagiaron, estos le describieron qué hicieron días antes de caer enfermos, qué comieron, qué tomaron, a dónde fueron. Pero no había nada raro en los testimonios hasta que uno de ellos dijo algo muy extraño. Uno de los hombres dijo que previo a que él empezara con los primeros síntomas, en la noche mientras dormía salió al baño que estaba en el patio de su casa y cuando regresó a dormir, vio un destello de luz en el cielo. Aquel destello era como si una gran linterna o foco prendiera y apagara en cuestión de fracción de segundos. Después de eso, el señor dijo que quedó cegado y no recordaba cómo es que regresó a su cama. Lo único que sabía es que cuando despertó ya se sentía mal, y de ahí fue que todos los síntomas se volvieron más graves. Después de esta declaración, los otros 5 pacientes dijeron algo parecido, por no decir lo mismo. Cada uno de ellos dijo que por las noches, previo a estar enfermos, habían sido vislumbrados por una clase de luz en el cielo que los había cegado y después ya no recordaban nada. Si el caso ya era extraño, ahora era aún más. El conocimiento médico de la época para mi abuelito era insuficiente para tratar de identificar qué era lo que estaba enfermando a aquellas personas. Unos días pasaron y mi abuelito había ido a la capital para dejar testimonio de lo que estaba pasando en el pueblo de San Lucas, pero no recibió mucha atención. Le dijeron que eran casos severos de viruela o de salpullido y por ello el tono de piel rojiza, pero él sabía que no era eso. Como no se prestó mucha atención a mi abuelito, mejor regresó al pueblo y siguió tratando a los pacientes. Ellos parecían estar controlados solo con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuello, aunque claro, ese tono rojizo en toda su piel. Sin embargo, un hombre mayor, uno llamado don Eusebio, llegó a la clínica envuelto en frazadas y con la piel extremadamente seca. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía que estuviera viendo algo. Cuando mi abuelito le tomó el pulso, sintió algo extraño. Su corazón latía, pero de manera irregular, como si le faltaran compases. Mi abuelito se colocó su traje improvisado que hizo, trató que el hombre para estabilizarlo, pero lamentablemente este hombre falleció.
Algo extraño que sucedió casi de inmediato, dice mi abuelito, es que cuando el hombre falleció, regresó a su color habitual. Su piel dejó de tener ese tono rojizo. Aún más raro, dice mi abuelito, es que en los próximos días los 5 pacientes restantes también fallecieron. Todos y cada uno de ellos tuvieron los mismos síntomas y el mismo desenlace. Como mi abuelito no sabía si los cuerpos eran un foco de infección, los mantuvo dentro del centro médico unos días en lo que la bacteria, virus o lo que fuera que estaba dentro perdiera fuerza, y fue ahí que los vio. Mi abuelito cuenta que una noche, cuando ya se iba a dormir, pasó por última vez al cuarto donde estaban los cuerpos de los pacientes. Cuando pasó por aquel lugar, la luz no estaba prendida, pero como había algo de luz en la puerta de afuera del cuarto, vio una sombra muy larga, como de 2 metros de alto, que estaba muy delgada también y parecía estar revisando a los pacientes. Mi abuelito no alcanzó a ver bien por la poca luz, pero dice que eso de allá adentro tenía una cabeza muy larga y dedos también muy largos, pero que solamente tenía 3 en cada mano. Cuando vio esa cosa se espantó y salió corriendo por un arma, un palo, un machete, lo que encontrara para defenderse de lo que pensaba él. Se trataba de un ladrón o algo así. Pero cuando mi abuelito regresó a aquel cuarto, ese tipo ya no estaba. Eso sí, todos los cuerpos de los pacientes estaban muy diferentes posicionados, como si en verdad los hubieran estado revisando, como buscando algo en particular. Después de eso los cuerpos fueron sepultados y por meses se volvió a un aislamiento por temor a que nuevamente regresara la epidemia de los rojos. Pero eso nunca pasó. Ese caso fue único y por lo que dedujo mi abuelo con el tiempo, fue provocado por alguien. Quizás por ese extraño ser alto de cabeza larga y 3 dedos que vio en esa noche y que de alguna manera infectaban a las personas por medio de lo que ellos veían por las noches. Esa luz que bajaba del cielo, o bueno, eso es lo que él cree. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Emma y les comparto una historia que me contó mi madre hace mucho tiempo. Mi madre se llama Ana y hace 12 años fue enviada como médico rural a un pueblito perdido en Narillo, Colombia. Aquel lugar, por la forma en la que la describe mi madre, dice que es una comunidad chica con casas hechas de madera vieja y las calles son de tierra, donde hace un poco de frío porque está en zona alta y sobre todo por las noches. Mi madre dice que una tarde, justamente cuando estaba cerrando el pequeño consultorio médico que atendía en el poblado, llegaron 3 hombres mayores con caras serias. Estas 3 personas le dijeron que los acompañara a ver a un enfermo grave en la parte de las afueras del pueblo. Para mi madre no era raro que la llamaran de urgencias. De hecho, una de sus funciones era esa, que a la hora que fuera tenía que atender a todos aquellos que lo necesitaban. Así que sin pensarlo 2 veces tomó sus cosas y los fue siguiendo. El camino por donde andaba era estrecho y lleno de niebla, tanto que apenas podían ver los hombres que iban delante de él. Caminaron por más de 20 minutos, pero nada más no llegaban a su destino. De hecho, ya habían salido mucho de la población y eso le preocupaba a mi madre. Fue por ello que preguntó si aún faltaba. Uno de los hombres dijo que no, que ya se divisaba la casa a la que se dirigían. Y sí, justamente al frente llegaron a una casita que estaba rodeada de muchos árboles y estos estaban secos. Así como llegaron, mi madre entró y una vela iluminaba apenas la habitación donde en el centro había un hombre acostado en un catre de madera. Ahí está el enfermo, doctora. Ojalá pueda hacer algo porque él ya está muy mal. Cuando mi madre vio a aquel hombre, dice que estaban los huesos. Su piel estaba tan pegada a ellos que parecía seco. Tenía ojos hundidos, pero lo que más lo impactó fue que no parecía estar respirando. Mi madre se acercó a él y puso sus dedos en su cuello para buscar pulso, pero nada. Luego intentó escuchar su corazón con el estetoscopio, pero solamente había silencio. Por más que trataba de ver algún signo de vida en ese hombre, no había nada.
por lo cual pensó que ya había fallecido y que había llegado tarde. Estuvo a punto de decirle a los hombres que fueron por ella que el paciente ya había muerto cuando, de repente, el enfermo abrió los ojos. Mi madre vio la cara de ese hombre y dice que tenía los ojos blancos, tan blancos como la leche, y en un movimiento raro le tomó la mano a mi madre para decirle: Gracias, doctora, por venir. Mi madre se quedó impactada porque el hombre estaba vivo, pero no tenía signos vitales, no respiraba, no tenía pulso, su corazón no daba latidos, nada. Ese hombre estaba vivo porque Dios así lo quería, porque la ciencia no lo probaba. Mi madre le preguntó qué pasaba, por qué estaba así de mal. El hombre detalló lo que sentía y padecía, pero todos los síntomas eran propios de su edad. No era que el hombre estuviera realmente enfermo, sino que se trataba de un señor de 98 años donde su cuerpo ya estaba en las últimas. Pero era raro porque él aún tenía vida, pero su cuerpo no tenía un solo signo vital. En pocas palabras, era un muerto viviente. Mi madre dice que visitó a ese hombre 3 veces más para darle vitaminas y algunos suplementos, pues era todo lo que podía hacer por él. Y aunque ella lo vio y lo revisó, dice que jamás, nunca, mostró un signo vital en todo su cuerpo, pero aún así él estaba vivo. Para mi madre esa es una experiencia que la ciencia no puede explicar, pues no puede entender cómo era posible que ese hombre pudiera estar vivo y no presentar un solo signo vital. De hecho, la sangre ya no circulaba por sus venas, así que quizás, y solo quizás, se trataba de un milagro o de un acto de puro terror. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.